a poner a... Ok, Bueno, gracias. la he puesto a grabar ahora, pero lamentablemente la primera parte de la clase eh, no ha quedado grabada porque me olvidé. Disculpen. No hay problema. Bueno, retomamos entonces donde habíamos dejado. Esta expresión de la energía total y esta expresión del módulo de la cantidad de movimiento, por eso no está el vector, se pueden juntar para dar esta expresión que está acá. ¿Y qué significa juntar? De la expresión de la cantidad de movimiento, elevar al cuadrado, despejar u cuadrado, ese valor de u cuadrado reemplazarlo acá y hacer las operaciones de álgebra correspondientes. ¿Qué me muestra esta expresión? Algo que va a ser muy útil a la hora de hacer problemas, que es la posibilidad de relacionar la energía total con el módulo de la cantidad de movimiento de una partícula sin el conocimiento expreso de la velocidad. Esto es algo que va a ser de mucha utilidad a la hora de hacer problemas en cuanto a disminuir el periodo de tiempo que me lleva a la resolución de un problema. Como la energía total es cinética más reposo, si dentro de la energía total al cuadrado pongo esto y hago el álgebra correspondiente después de desarrollar este binomio, me queda esta expresión que es la que relaciona la energía cinética con el módulo de la cantidad de movimiento sin pasar por el cálculo de la velocidad. En algún problema de la guía de dinámica se habla de una partícula que va a ser muy importante en la cursada de la materia, pero que su origen histórico y su importancia la vamos a marcar dentro de un par de clases cuando estemos hablando del efecto fotoeléctrico. Por ahora simplemente la presento como para que puedan hacer ese problema de la guía que me habla de una partícula llamada fotón. ¿Por qué es una partícula especial? Porque tiene la siguiente característica. No tiene lo que hemos discutido como masa en reposo. La masa en reposo es cero. Por eso puede llegar a moverse a la velocidad de la luz, a c. No tiene carga, por esto no es una partícula especial, sí lo es por las otras dos condiciones que dije antes. Y aunque no tenga masa y se mueva c, transporta energía y cantidad de movimiento, y la relación entre una y la otra es esta fórmula E igual a P por C. Tanto de dónde sale esta fórmula, que es igual a P por C, y las características que tiene este objeto llamado fotón, repito, las analizaré con más profundidad para cuando veamos el efecto fotoeléctrico y la explicación del mismo a través del concepto de fotón. Esto se usa en particular en un problema de dinámica de los adicionales que corresponde a la descripción de algo que también oportunamente vamos a estudiar con más detalle y tiene que ver con la llamada aniquilación de pares. ¿Cómo es que si no tiene masa se puede mover a C?
todo lo que dijimos en la primera parte de la clase está vinculado al hecho de que si tiene lo que llamamos masa en reposo, es que no puede moverse ni a C ni superarla. Es decir, todo objeto que tenga eso que llamamos masa en reposo, se tiene que mover estrictamente en el intervalo entre 0 y C. Y no puede alcanzar el valor C, tiene que ser estrictamente menor. Ahora, no hay contradicción en cuanto a que un objeto que no tenga masa se pueda mover a C. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Miren, de la expresión que relaciona la llamada masa en movimiento y la masa en reposo, despejo la masa en reposo. Porque uno podría decir, como este objeto tiene movimiento, se mueve a C, tendría asociada una masa en movimiento. Pero, ¿cuál sería la masa en reposo? Y teóricamente 0. Miren, si U vale C, y lo pongo acá adentro, llego a que M0 vale 0. Es decir, que es totalmente compatible el hecho de que no tenga masa en reposo con que se pueda mover a C. Lo que no funciona es considerar que un objeto que no tuviera masa, mejor dicho, que tuviera masa en reposo, se moviera a C o superior. Eso sí es imposible, como ya lo comenté en la primera parte de la clase. Finalmente, hay algún par de problemas que están incorporados y que tienen que ver con dos problemas de la guía dinámica que dentro de la carpeta teoría de la relatividad están resueltos y que tienen que ver con las llamadas transformaciones de la cantidad de movimiento de energía y transformación de fuerza. Esos dos problemas, que no me acuerdo ahora los números de la guía de dinámica, creo que son el 6 y el 7 o el 7 y el 8, que son de los adicionales, en la carpeta complementos de teoría están resueltos. Y además aparecen para hacer con esas transformaciones de la energía y la cantidad de movimiento y las transformaciones de la fuerza, un par de problemas que les propongo al final de cada uno de los dos documentos, que repito, están publicados en la carpeta dentro de complementos de teoría, teoría de la relatividad. Esos dos problemas me servirían para todavía entender con más profundidad lo que voy a comentar acá. Hasta ahora lo que he hecho fue discutir cómo describir la dinámica de una partícula en el sistema S, por ejemplo, o cómo discutirla en el sistema S', pero no he hecho lo que hemos hecho con las transformaciones de Lorentz, de espacio-tiempo, de la velocidad, la posibilidad de conectar lo que pasa en un sistema con el otro. Y eso es lo que les presento ahora. Supónganse que tengo los dos sistemas S y S' como siempre, y una partícula de masa en reposo M0 moviéndose en el sistema S' con una velocidad U'. ¿Qué cosas podría tratar de conocer de esa partícula? Por ejemplo, la cantidad de movimiento, la energía cinética. Si fuera posible, la energía total, totalmente. ¿Qué es lo único que necesito conocer además de la masa en reposo? La velocidad. Porque como vimos, tanto la definición de energía cinética como de energía total, como de cantidad de movimiento, solamente requieren del conocimiento de la velocidad de la partícula en el sistema de referencia donde me encuentro analizando el problema. Si estoy en S', tengo que conocer U'. No habría ningún problema. Ahora, ¿podría calcular las mismas magnitudes
en el sistema S, es decir, cantidad de movimiento, energía cinética y si fuera posible la energía total? Sí. ¿Y qué haría falta para calcularlas en S? Conocer la masa en reposo y la velocidad que tenga la partícula en S. Como la masa en reposo es un invariante, no tendría ningún problema. Y la velocidad, para calcular la velocidad en S, ya sea como vector o en módulo, tengo que usar las transformaciones de la velocidad que vimos en la clase pasada. Entonces, con U' y la velocidad de un sistema respecto al otro, calculo las componentes de U, puedo definir el vector U y calcular el módulo de U. Y con eso calcular estas tres magnitudes, pero ahora en el sistema S. ¿Lo podría hacer de alguna otra manera? Sí. Justamente, usando las transformaciones de cantidad de movimiento y energía total E, que están desarrolladas en uno de los problemas de la guía de los adicionales que está resuelto, con esas transformaciones, conocido P'X o P' de X', P' de Y', P' de Z' y E', puedo calcular P de X, P de Y, P de Z y E. Y si conozco E y conozco la masa en reposo, podría calcular el K en el sistema S. Aunque para K no hay una transformación que me la permita calcular directamente. Directamente puedo calcular por transformación P y E. ¿Qué se puede hacer? Como lo sugiere el problema que le dejo dentro de ese documento. Y obtener P, por ejemplo, y E, ya sea con la primera metodología que expliqué, que es transformando la velocidad, con las transformaciones de la velocidad, y luego llegar al mismo resultado con el uso de las transformaciones de energía y cantidad de movimiento. Y finalmente, ¿qué pasaría si yo quiero estudiar la dinámica en S', estudiar la dinámica de la partícula en S y tratar de comparar la expresión de S' con la de S? Bueno, el que está en S', por lo que hemos visto, puede usar la fórmula que yo sugerí, que en términos de S' se escribiría así. Y en términos de S se escribiría así. ¿Cómo podría, a partir del conocimiento de esto, obtener esto? Bueno, lo más fácil va a ser haciendo uso de lo siguiente. En S', yo calculo F' con esta fórmula. Calculo el vector, pues calculo las componentes F'X', F' de Y', F' de Z'. A partir del conocimiento de todo lo que necesito conocer para calcular en el sistema S' la fuerza. Y para pasar a S, voy a usar las transformaciones de fuerza, que es el otro problema que sugiere la guía y que también está resuelto en el mismo lugar que está resuelto el de las transformaciones de cantidad, movimiento y energía. Tanto las transformaciones de energía y cantidad de movimiento, como las transformaciones de fuerza, como las transformaciones de la aceleración, como lo dije en la clase pasada, no tienen que saberlas de memoria. Y en el caso de que fuera necesario usarlas en la resolución de un problema en un examen, aparecerán en el propio examen la forma de estas transformaciones.
Lo único que tienen que hacer ustedes es con la información que acabo de dar, con las transformaciones que acabo de decir que se encuentran desarrolladas en la carpeta que ya cité, familiarizarse con el uso de estas transformaciones para que si llegara a tomarme algo en el examen vinculado con esto, sepa cómo usar las transformaciones. Como no las tienen que aprender de memoria, el único entrenamiento que deberían hacer sería, bueno, identificar las transformaciones y ver en problemas que tienen de práctica, ver cómo hacer para usarlas. Nada más. Con esto terminamos todo lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad a nivel de discusión teórica. Esto significa en las clases de los días jueves. Lo que no quiere decir que si ustedes tienen alguna duda, me escriban, como ya algunos lo han hecho, o no sé si alguno de ustedes o de otro curso, y yo contesto todo lo que me preguntan. Pero a nivel de clase formal, damos por concluido el tema de relatividad. Si ustedes miran el cronograma, durante esta semana dice que además de ver dinámica relativista, se tendrían que discutir, dice, experimento de Thomson y experimento de Millikan. Y simplemente sobre esas dos cosas voy a hacer un comentario muy sencillo y elemental. El experimento de Thomson forma parte de lo que ustedes estudiaron en Física 3. Han estudiado el experimento y han hecho problemas. Tiene que ver con el experimento que permitió determinar la relación carga-masa de las partículas que constituían los rayos catódicos, que luego fueron bautizados por Stoney con el nombre de electrón. Si ustedes no tienen ningún recuerdo de Física 3, porque ya lo vieron hace tiempo, tiraron todo el material, le prendieron fuego al libro. En el libro de Serway, que forma parte del material que ustedes tienen que estudiar, está desarrollado completamente el experimento de Thomson. Pero como es un tema que para nosotros es de repaso, porque lo de Física 3, yo no voy a hacer ningún comentario. Lo único es, ¿por qué vuelve a estar este tema en Física 4? Bueno, en particular uno podría preguntarse, quizás lo podríamos sacar de Física 3, pero Física 3 se lo explica porque con él se explica lo que es el selector de velocidades. ¿Y por qué va a estar entonces en Física 4? Y porque de ahora en más, y ya muchas veces en las clases que he dado, la partícula casi con la que constantemente ejemplificamos muchas de las cosas que tenemos que ver, prácticamente va a estar presente en casi todas las clases, es el electrón. Y por eso, con buen criterio, gente que desempeñó este cargo antes que yo, decidió que formaba parte de Física 4 los dos experimentos que caracterizan completamente a ese objeto tan particular llamado electrón y que de tanto de él vamos a hablar. Por otra parte, tampoco me voy a dedicar a explicar nada, porque si bien no van a hacer el experimento de Thomson como Thomson lo hizo, existe la posibilidad de determinar la relación carga-masa del electrón a través de un experimento donde se usa un campo de inducción magnética uniforme y perpendicular a la dirección de movimiento de los electrones.
con un tubo que vieron su funcionamiento en física 3. Pero la diferencia va a ser que ahora ese experimento lo van a hacer ustedes como parte de los experimentos que van a tener que realizar a partir justamente de la información que ya subí en el día de ayer y que voy a seguir subiendo en el día de hoy y mañana. Y uno de los experimentos que van a tener que hacer ustedes en el laboratorio no es estrictamente la medición de la relación carga-masa de los electrones con el método de Thomson, sino con otro método, como lo van a ver en la nota técnica que van a tener sobre este trabajo experimental y que les va a explicar el docente del laboratorio que los atienda el día que vayan a hacer el trabajo práctico correspondiente. Y si hubiera alguna duda vinculado tanto con ese experimento que ustedes hacen como con el experimento de Thomson, ahí sería el momento donde solucionar la duda. El otro tema que tampoco voy a explicar, pero me permite hacer un comentario, tiene que ver con el experimento de Millikan. El famosísimo experimento de Millikan, con el cual Millikan determinó que el estado de carga eléctrica de cualquier cuerpo es un número entero de veces la carga eléctrica del electrón. Y que además midió la carga eléctrica del electrón. Este no lo vieron en física 3. Y está también completamente desarrollado en el libro. Pero resulta que nada de lo que tenga que ver con este experimento involucra un conocimiento que ustedes no tengan y que se lo tengan que dar en física 4. La razón por la cual está este experimento es porque si Thomson en 1897 mide la relación carga-masa, el cociente de Q sobre M, y luego Millikan determina cuál es la carga de electrón, con la relación carga-masa y la carga de electrón también quedó definida la masa de electrón. Y ahí quedó definida entonces las primeras características del electrón en cuanto a carga y masa, con todas las dificultades que estuvimos hablando en la otra hora que tenía el concepto de masa. Y entonces este experimento es muy importante por esta razón, pero no requiere ningún conocimiento ni de relatividad, ni de teoría cuántica, ni de nada que es lo propio de física 4. Pero a su vez, como voy a notificar seguramente hoy para todos, va a ser el primer experimento que van a hacer en el laboratorio, justamente el experimento de Millikan. Y el experimento de Millikan que van a hacer en el laboratorio, aunque con un equipamiento adecuado de carácter didáctico, va a ser bastante parecido al experimento que realmente hizo Millikan para verificar las cosas que obtuvo. Además de tener el experimento de Millikan contado en el libro, también lo tienen desarrollado casi completamente en la nota técnica que sobre el experimento de Millikan que van a usar ustedes figura en el campus. Y finalmente, si tuvieran alguna duda con el experimento de Millikan, la resolverán con el docente del laboratorio que los atienda, que además de explicarle la idea genérica del experimento, como ustedes lo van a tener que hacer, la podrán, si llegan a tener alguna duda, solucionar con esa persona. Por todo esto, es que esos temas son de estudio, por eso figuran en el cronograma, pero yo en particular no voy a dedicarle más que esto que acabo de decir, más tiempo. Y entonces entramos al último tema de la clase de hoy, que curiosamente no tiene nada que ver
ni con lo que acabo de decir, el experimento de Thomson y el experimento de Millikan, ni tampoco tiene que ver con la teoría de la relatividad. Pero es un tema muy importante y para muchos, esto que se llama la radiación del cuerpo negro, tiene que ver con la génesis, el nacimiento de lo que se va a llamar la teoría cuántica. Y este es el primer contacto, después de haber visto las ideas relativistas, que ustedes van a tener con la otra parte de la materia, que es la teoría cuántica, que no va a ser más que una introducción. Antes de entrar a ver lo que es la radiación del cuerpo negro, es inevitable hacer alguna que otra reflexión sobre cosas que pudieron haber visto en Física 2, algunas en forma completa, otras en forma incompleta, pero que yo necesito rescatar para que ustedes las tengan presentes en esto que vamos a llamar la radiación del cuerpo negro. También voy a comentar algunas otras cosas de las cuales, más que lo que diga yo, no vamos a ver, porque como alguna vez ya lo dije y ahora lo voy a reiterar, responde a temas que superan ampliamente el nivel que tiene este curso. Por ejemplo, tenemos que volver a mencionar a Maxwell y en particular a la idea que da Maxwell sobre cómo se puede generar una onda electromagnética. Y el origen de cualquier onda electromagnética es a partir de tener una carga acelerada. Esto lo digo, pero no lo vamos a demostrar, porque profundizar la llamada teoría de la radiación de Maxwell es algo que ni siquiera hacen los que siguen la carrera de electrónica y en particular en telecomunicaciones, que sería lo más natural que conozcan con profundidad cómo se generan las ondas electromagnéticas. Y no lo hacen no porque no debieran ustedes saberlo, sino porque la dificultad conceptual, matemática y física que requiere esto hace que, con el argumento de que finalmente ustedes estudian para ingeniería y no para física, no lo estudien. Menos aún lo vamos a estudiar entonces en física 4. Consecuencia directa de estudiar la teoría de la radiación es encontrar que la manera particular como se acelera una carga define el funcionamiento de la fuente que emite ondas electromagnéticas, porque hay una conexión que se puede establecer entre la aceleración de la carga eléctrica y la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Por supuesto, esto tampoco lo vamos a ver. Pero sí, por esto puedo establecer por qué lo que se llama una fuente de ondas electromagnéticas define la frecuencia de la onda emitida. Porque esa fuente está trabajando gracias a esta idea básica que acabo de comentar, que es que una carga acelerada genera onda. Bueno, hay diferentes maneras de acelerar una carga. Eso determina la frecuencia de la onda electromagnética emitida. Por otra parte, después de la hipótesis de Einstein, más que hipótesis, el segundo principio de la relatividad, para ser más preciso, quedó claro que no hay éter y por lo tanto la luz, como cualquier onda electromagnética en el vacío, se mueven con la misma velocidad, que es c.
Y de lo que vieron en física 2, lambda y f están relacionados a través de esta fórmula. Para cuando Maxwell dio estas hipótesis, aproximadamente 1870, estaba claro que se conocía el fenómeno de la luz. Era ya conocida lo que se llamaba la radiación infrarroja y también la radiación ultravioleta, aunque no estaba claro qué eran los fenómenos físicos que las involucraban. Con la hipótesis de Maxwell quedó claro que también eran ondas electromagnéticas. El que por primera vez generó ondas electromagnéticas en el laboratorio con la sugerencia de Maxwell de que el origen estaba en acelerar una carga fue Hertz y generó ondas electromagnéticas de una longitud de onda que uno ubicaría a esas ondas electromagnéticas en la región de las microondas. El siglo XX, por lo menos en su primera parte, fue el siglo de las telecomunicaciones y que nos llevaron a poder decir de que evidentemente vivimos inmersos en un mar de ondas electromagnéticas. De diferente longitud de onda, por ende diferente frecuencia, diferente forma de generar estas ondas, aunque la base es siempre la misma, la de una carga acelerada, y diferentes efectos que pueden tener lugar en función de la frecuencia o longitud de onda que tienen, y diferente forma de detección. Todo esto llevó a que se arme lo que se llama el espectro electromagnético. Ustedes, por supuesto, mientras yo estoy hablando, van a internet, van a encontrar un espectro electromagnético con dibujitos, colores, con todos los chiches, como se diría. Yo acá les presento un espectro electromagnético para poder hacer algún comentario del mismo, muy básico y elemental. En función de cómo funciona la fuente, es la frecuencia de la onda. Y en función de la frecuencia, son los mecanismos de detección, son los instrumentos que uso para detectarla, los efectos que tienen lugar. Y esto da lugar a la clasificación que se conoce como el espectro electromagnético. Hay una región de este espectro electromagnético que es muy importante, pero no para física 4. Y es la que va desde acá para abajo. Y si yo tengo en cuenta la longitud de onda como referencia, va desde longitudes de onda del orden del centímetro hasta longitudes de onda del orden de los kilómetros. En longitudes de onda, como está armado este gráfico, en unidades de metros, acá están las de menor longitud de onda y en el otro extremo las de mayor longitud de onda. Esa región del espectro, que es de muchísimo interés, pero no para física 4, y que los que siguen la carrera de electrónica las tienen que estudiar de alguna manera, de hecho hay una materia que se llama microondas, y que tienen que ver básicamente con las llamadas telecomunicaciones, acá están identificadas. Y por supuesto, no solamente es interesante saber cómo se generan, sino los efectos que tienen lugar, los métodos de detección, pero no para física 4. Para nosotros el espectro electromagnético tiene interés desde acá para arriba. Desde claro que la división que hay entre esta región llamada de microondas y el infrarrojo no es una región clara y bien definida. La transición es borrosa. Esta región del espectro llamada infrarrojo involucra longitudes de onda menores al centímetro. Del centímetro para arriba, para mayores, voy de las microondas para la otra región. Y del
menor del centímetro me muevo hacia el infrarrojo. Aunque repito, esto es una idea, un orden de magnitud, no es una línea divisoria. Porque estoy diciendo del orden del centímetro. Lo que define si es microonda o radiación infrarroja tiene que ver justamente con el mecanismo de generación, los efectos que tiene lugar y el mecanismo de detección. Por eso yo digo, los límites no son precisos, son borrosos. Esta región infrarroja se extiende de aproximadamente las longitudes de onda menores a 1 centímetro hasta las longitudes de onda cercanas a lo que uno llama el color rojo. Ahora, no hay una longitud de onda para describir el rojo. Por eso también el límite superior también es borroso. ¿Por qué se conoce con el nombre de radiación infrarrojo? Si en esta región la longitud de onda de esta radiación es mayor que la longitud de onda del rojo, porque al moverme para arriba me estoy moviendo hacia longitud de onda cada vez más pequeñas. Porque lo que es menor que el rojo no es la longitud de onda, sino la frecuencia. Infra, menor que el rojo. ¿Qué cosa es menor que el rojo en esta región? La frecuencia. Esta radiación infrarroja, de alguna manera vamos a comentar algunas cosas, cómo se puede producir y algunas de las características que manifiesta tener. Claramente no es visible, es decir, el ojo no detecta la radiación infrarroja. Y esto que llamamos radiación infrarroja es la que está asociada a la radiación con la que explica uno la sensación de calor que puede tener cuando está cerca de una fuente caliente. Como vamos a ver, cuando ustedes tienen un cuerpo, en particular un sólido, caliente, lo que está emitiendo básicamente es radiación infrarroja. ¿Qué es lo que se observa en las películas que emiten todos los seres vivos y que en la oscuridad yo no lo puedo ver porque la radiación infrarroja no es visible, pero con un detector adecuado de esa radiación infrarroja lo puedo convertir en una imagen? Y que obviamente todos los cuerpos calientes emiten radiación infrarroja, que repito, es la que explica eso que se observa en las películas, es que apagan todas las luces en condiciones de oscuridad y con esos sensores pueden ver la radiación infrarroja y con eso detectar la presencia de seres vivos, digámoslo de esta manera, cuando entran a un lugar de noche. La región que va entre aproximadamente, por poner un valor, los 7000 Armstrong, hay radiación de color rojo del orden de los 7200, pongamos 7000 Armstrong. Acuérdense que un Armstrong son 10 a la menos 10 metros. Un Armstrong, 10 a la menos 10 metros. La que va entre los 7000 y aproximadamente los 3900 Armstrong es la llamada radiación visible, la luz. No tengo nada de comentar sobre la luz porque eso lo hablaste en física 2. Simplemente nosotros vamos a ver en algún momento cómo se puede producir radiación visible y algunos efectos que tienen lugar con la radiación visible y que ustedes obviamente no han estudiado en física 2. Entre los 3900 Armstrong y aproximadamente la longitud de onda del orden del Armstrong, se extiende la región del la región del espectro electromagnético llamada ultravioleta. La longitud de onda en esta región es menor que la del violeta, que es cercana a los 4000 Armstrong, por ejemplo. Pero ultra es mayor. ¿Qué es lo que es mayor? La frecuencia. En esta región, cualquier frecuencia es mayor que la del límite visible del violeta.
tampoco el ojo la detecta porque no es visible. Dependiendo de la longitud de onda, son los efectos que produce. Por ejemplo, la radiación ultravioleta que va entre los 200, 300 Armstrong y los 500 y que proviene del sol es la que tiene que ver con el quemado de la piel, y por eso cuando uno compra un protector solar para protegerse, es básicamente protegerse de la radiación ultravioleta que va entre aproximadamente los 200 y los 500 Armstrong, que es la que, además de producir eso que se llama el quemado de la piel, también produce o puede producir cáncer en la piel. A partir de un Armstrong se genera una región que es la llamada de los rayos X, de la cual tendremos que hablar oportunamente. Y superpuesto con esta región, ¿qué quiero decir superpuesto? Hay radiación X y radiación gamma que puede llegar a tener la misma longitud de onda, pero la diferencia está en el mecanismo de generación. Pero con la radiación gamma puedo alcanzar todavía longitud de onda mucho más chica que un Armstrong, centésimas de Armstrong. También la radiación gamma va a ser de particular interés para nosotros en algún momento, igual que lo que es la radiación X. En particular, para el próximo tema que tenemos que ver, la región del espectro de mayor interés es esta, la que involucra el IR, infrarrojo, la luz, el visible, y el UV, el ultravioleta. Otra cosa que ustedes han estudiado en Física 2 o pudieron haber estudiado en Física 2 tiene que ver con lo que es la intensidad de una onda electromagnética, la cual no es más que la energía, la cantidad de joules que por metro cuadrado y segundo transporta la onda y que está distribuida en el frente de onda. Y tenemos que aceptar que esa intensidad es proporcional a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado que transporta esa onda. Esto no sé si lo terminan viendo en Física 2, pero no importa si lo vieron o no. Es lo único que vamos a informar. Esto sí, los que siguen, por ejemplo, la carrera de Ingeniería Electrónica, en una materia que se llama electromagnetismo, estas cosas las ven con detalle. El que no sigue esa carrera, si no lo vio en Física 2, no lo va a ver en ninguna otra materia. Simplemente tiene que aceptar esto. Este E0 es la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Eso es proporcional a la intensidad de la onda. Otra cosa que sí vieron en Física 2 es que una onda electromagnética, como toda onda, transporta energía y transporta cantidad de movimiento. Transporta además también momento cinético, pero no importa. Estas son las dos cosas que a mí me interesa más remarcar. Y en la teoría ondulatoria, en algún momento creo que lo veían en Física 2, no sé si lo ven en la actualidad, quizás a lo mejor en el libro que usan sí está demostrado. Con la teoría de Maxwell se puede estudiar la relación que hay entre la energía que transporta una onda y la cantidad de movimiento de la misma. Porque una onda implica transporte de cantidad de movimiento. Y se puede demostrar, repito, con la teoría electromagnética de Maxwell, que esas dos magnitudes están relacionadas de esta manera. Si esto lo vieron en Física 2, mejor. Si no lo vieron en Física 2, no estamos en condiciones de poderlo demostrar nosotros acá ahora, porque es una cuenta que lleva su tiempo y no forma parte la demostración de esto de lo que ustedes tienen que saber en Física 4. Esto es todo lo que tienen que saber
de algún conocimiento que debieron haber aprendido, o no, no sé si no lo tienen o no, en otra materia como puede haber sido física 2. Ahora entremos a lo que nosotros sí tenemos que empezar a ver. El siglo XIX fue muy importante para el desarrollo de la física del siglo XX. Una de las cosas que se estudió en el siglo XIX consistió en lo siguiente: agarrar un sólido, en particular un metal, llevarlo a una temperatura mayor que el ambiente y estudiar lo que ese sólido emitía. A lo que emitía ese sólido metálico caliente se lo llamó radiación térmica porque estaba asociada a la temperatura. ¿Por qué en general se trabaja con un metal? Porque los metales tienen más alto punto de fusión y entonces permite llevar a ese sólido a una temperatura más alta que a lo mejor otro tipo de material sólido. Cuando entre 1868 y 1873 Maxwell desarrolló toda su teoría del electromagnetismo, en donde, entre otras cosas, predijo la existencia teórica de las ondas electromagnéticas, no mucho tiempo después, la física terminó confirmando que la radiación térmica que emitía un sólido metálico a la temperatura T no era más que ondas electromagnéticas. Y que en particular, si uno tiene en cuenta la temperatura a la cual trabajaban en esa época, de algunos miles de grados Kelvin, el sólido metálico que mayor temperatura de fusión tiene es el tungsteno. Pero bueno, si se trabajaba a temperatura de 1000, 1500, 2000, 2500 grados Kelvin con el sólido metálico adecuado, básicamente lo que emite un sólido metálico a esas temperaturas es radiación infrarroja, visible y UV. El sólido metálico que uno calienta recibió el nombre de radiador. ¿Qué es lo que hace el radiador? Radia radiación térmica, que no son otra cosa que ondas electromagnéticas. En esta región del espectro que acabo de indicar. ¿Qué significa estudiar el espectro de emisión de un radiador? Lo mismo que se podría haber hecho o habrán hecho en física 2 cuando estudiaron el espectro de emisión de una fuente luminosa. Con un espectrómetro se puede medir la longitud de onda de la radiación que está emitiendo esa fuente. Claro, una fuente luminosa, en general uno estudia la radiación visible que emite. Pero también uno puede estudiar alguna otra forma de radiación no visible que se podría estar emitiendo. Bueno, con espectrómetros adecuados se puede medir la longitud de onda en distintas regiones del espectro, que involucra infrarrojo, visible y UV. En esto consiste parte del estudio del espectro de emisión. La otra cosa que quizás no es tan común, pero se podría hacer con la radiación visible, y de hecho se hace, pero también con la radiación ultravioleta e infrarroja, es estudiar lo que nosotros vamos a llamar radiancia espectral. Esta palabra no la da el libro, pero la vamos a incorporar nosotros, la cual la vamos a representar con estos símbolos. Estos sí son los del libro. ¿Y qué es este E de lambda, este E de F? Más allá del nombre, que es radiancia espectral. Es la energía total que por unidad de tiempo y unidad de superficie y por unidad de longitud de onda transporta esa radiación emitida. En particular, los joules por metro cuadrado segundo tienen que ver con la intensidad de esa onda. Como lambda y F están siempre relacionados a través de C para una onda electromagnética,
cualquier información que yo tenga en términos de la longitud de onda se puede escribir también en términos de la frecuencia. Por eso en esta tabla del espectro electromagnético lo tiene escrito en términos de lambda y en forma equivalente en términos de F. Y así puedo hablar de un E de lambda como de un E de F casi en forma equivalente. Si bien en el siglo XIX se podía medir la radiancia espectral, esta radiancia espectral no se medía en forma directa. ¿Qué quiero decir? No es que había un aparato que uno colocaba en el camino de la radiación emitida y a través de la posición de una aguja uno determinar el valor de la radiancia espectral. No, la radiancia espectral se determinaba a partir de la medición de ciertos parámetros físicos y luego vinculados a través de alguna fórmula y de ahí calcular la radiancia espectral. Normalmente todo lo que implicaba la determinación indirecta de la radiancia espectral se conocía con el nombre de bolómetro. Es una manera genérica de decir, con un bolómetro puedo llegar a determinar la radiancia espectral, aunque repito, no hay que pensar que uno va a colocar en el camino de la radiación un bolómetro, siglo XIX estoy hablando, y una aguja indica en un instrumento el valor de la misma. La medición era indirecta. El espectro de emisión de un sólido, en particular de un metal, está muy vinculado a las características de la superficie, pero no me voy a meter en esos detalles. Sino simplemente los voy a puntualizar de una forma muy genérica. ¿Qué características tiene el espectro de emisión de un cuerpo metálico o de un cuerpo sólido cualquiera a una temperatura T? El espectro es continuo. ¿Qué se quiere decir con que es continuo? Pero lo voy a ejemplificar de una manera sencilla, que es la siguiente. Imagínense que ustedes están en una habitación oscura, completamente oscura. Y alguien le dice, miren, en algún lugar de la habitación hay un cuerpo, que podría ser hasta un metal, un sólido, metálico si ustedes quieren, que está a una temperatura mayor que el ambiente. ¿Cómo podrían saber que ese cuerpo está? Porque si estuvieran cerca de ese cuerpo, ustedes tendrían la sensación de calor sobre el mismo. ¿Y eso a qué se debe? A que un sólido por encima de la temperatura ambiente lo que emite es radiación infrarroja, que uno la asocia a una forma de lo que llama transmisión del calor desde el cuerpo caliente hacia otro cuerpo, en este caso el cuerpo humano. Ahora, ¿ustedes lo estarían viendo a ese cuerpo? No, porque lo que emite no está en el visible. Justamente en esa habitación oscura, para poder observar lo que algunos cuerpos calientes podrían estar emitiendo, que es básicamente radiación infrarroja, tendría que hacerlo con sensores adecuados de esa radiación infrarroja. Si uno tuviera un espectrómetro adecuado, esa radiación infrarroja la podría procesar con el espectrómetro y en función de las características del espectrómetro encontraría que hay un valor máximo y un valor mínimo de longitud de onda que se mide, pero que entre ese valor máximo y mínimo se miden todos los valores posibles. Se podría seguir aumentando la temperatura de ese objeto y uno seguiría sin verlo porque lo que se seguiría emitiendo sería radiación infrarroja. Pero si aumentara la temperatura, se podría comprobar que esa sensación de calor también aumentaría.
Pero lo más interesante es que si uno tuviera un espectrómetro adecuado, encontraría que el intervalo de longitudes de onda en el cual uno está midiendo que emite ese cuerpo aumenta. Es decir, es como que ese valor máximo y mínimo que se determinaba a una temperatura T1, a una temperatura T2 mayor, aumenta incluyendo a la anterior. Y es más, si siguiera aumentando la temperatura, encontraría que en algún momento el cuerpo se convierte en autoluminoso. ¿Por qué? Porque superado un cierto valor de temperatura comenzaría a emitir en la zona del visible. Ahora, cuando emite en el visible no es que deja de emitir en el infrarrojo, sino que al revés, sigue emitiendo en el infrarrojo y después comienza a emitir en el visible. Y cuando empieza a emitir en el visible, emite en toda la región del visible y por eso se pone incandescente, se lo ve blanco. Y si tuviera un detector adecuado, podría ver que a medida que aumenta la temperatura, además de infrarrojo, comienza a emitir visible y comenzará a emitir ultravioleta. Por todo esto es que el espectro de emisión es continuo. La otra característica del espectro de emisión tiene que ver con la fuerte dependencia de la temperatura, la cual básicamente se manifiesta en dos aspectos. No importa acá ni cómo se mide, ni cómo funcionaba un bolómetro en el siglo XIX. Pero lo que resultaba de la evidencia experimental es que la radiancia espectral, ya sea que la describa en términos de la longitud de onda o la describa en términos de la frecuencia, es función de la longitud de onda o de la frecuencia a una temperatura T. ¿Y qué se quiere decir con esto? Que si yo, por ejemplo, encuentro que un sólido caliente está emitiendo en la longitud de onda de 10.000 Armstrong a la temperatura T, la radiancia espectral asociada a ese lambda es diferente a la radiancia espectral asociada a otro lambda, por ejemplo, de 6.800 Armstrong, en el cual también está emitiendo. Por eso se dice que la radiancia espectral es selectiva. ¿Por qué? Porque a una temperatura T no emite la misma radiancia espectral para las diferentes longitudes de onda en la cual está emitiendo. Pero a su vez, si yo me paro en un valor de longitud de onda y lo analizo a diferentes temperaturas, a la temperatura T1, por ejemplo en lambda, emite una radiancia espectral determinada. Aumento la temperatura, observo que sigue emitiendo en ese lambda, pero ahora la radiancia espectral, si aumentó la temperatura, la radiancia espectral también aumenta. Por todo esto se habla de que la radiancia espectral es función de la longitud de onda y la temperatura, o función de la frecuencia y la temperatura. Vinculado con esto, hay un comentario que tiene que ver con por qué se dice que la radiancia espectral está definida no en un cierto valor de lambda, sino está definida en un intervalo que tiene que ver con el ancho de banda con el que trabajemos, y ese intervalo es el que va entre lambda y lambda más diferencial de lambda. Y esto, bueno, eso tiene que ver con lo que es un espectro de emisión. Ustedes lo habrán visto en física 2, por lo menos en la zona del visible. Más allá de cómo funciona el espectrómetro, yo tomo el espectro de emisión de la zona del visible y si la ranura de entrada del espectrómetro es rectangular, uno lo que observa es, por ejemplo, un rectángulo de un color dado. Luego, posicionando una mira, como lo habrán enseñado en física 2, uno puede determinar con el espectrómetro el valor de la longitud de onda. Pero el valor de la longitud de onda tiene que ver con dónde uno posiciona la mira. Si yo la mira, como figura acá, la posiciono en la parte media de esta región rectangular. ¿Y por qué la dibujo rectangular? Y porque normalmente la ranura de entrada del espectrómetro es un rectángulo.
Si la ranura de entrada fuera circular, lo que uno obtendría es la información sobre círculos de un determinado color, pero la idea es la misma. Si yo me posiciono en el rectángulo acá, el valor de lambda que mido no corresponde solamente a este lugar, sino a lo que vale en todo este rectángulo. Y eso define lo que es el ancho de banda. Por eso la información de la radiancia espectral que luego uno va a tomar tiene que ver con la información que uno recoge dentro de este rectángulo, no la que obtiene en un valor lambda determinado. Por supuesto que uno podría, en vez de pararse en el punto medio, poder separar en un extremo de ese rectángulo. Y si acá mido un valor de lambda, acá mediría lambda más de lambda. En cambio acá me paro en el punto medio y tengo lambda menos de lambda y lambda más de lambda. El intervalo es el mismo. Lo que pasa es que depende dónde me pares, cómo informo el valor. En general, lo común es hacer esto. Bueno, esto de que mayor T implica mayor energía, ya lo he comentado. La tercera característica es que si yo estudio dos sólidos metálicos de formas completamente arbitrarias, a la misma temperatura, es muy difícil por el estudio del espectro de emisión debido a la temperatura, distinguir a un sólido metálico del otro, porque este estudio, nosotros no vamos a profundizar en las razones de eso, no va a permitir observar las características intrínsecas propias de cada uno de los metales. Para distinguir un metal del otro va a ser necesario algo más que simplemente estudiar el espectro de emisión de la radiación térmica emitida. Si yo tengo un sólido caliente a una temperatura T, lo único que hace ese sólido caliente es emitir. Y como resultado de lo que emite, y por un problema termodinámico, se tiene que poder observar que a nivel superficial la temperatura va disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que emite es energía, emite ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas transportan energía. Quiere decir que al emitir ondas y estas ondas transportar energía, hay una disminución de la energía de ese o asociada a ese sólido caliente, que se traduce en una disminución de la temperatura. Pero como el fenómeno es básicamente que analizamos de lo que pasa a nivel superficial, es una disminución de la temperatura a nivel superficial. Luego, si uno tiene en cuenta el fenómeno de la conducción del calor, entre la superficie y el interior se produce un gradiente de temperatura que podría implicar también un cambio de la temperatura en la parte interior. Pero fundamentalmente, cuando uno estudia el espectro de emisión de un sólido caliente, estudia lo que ocurre con la superficie de ese material. Ahora, más interesante es estudiar lo que pasa si yo tengo dos o más cuerpos calientes. ¿Por qué? Porque cada cuerpo, por estar a la temperatura T, emite. Bárbaro. Ahora, la radiación que emite el cuerpo 1 puede llegar al cuerpo 2. Y lo mismo la del cuerpo 3, y la que emite el 2 puede llegar al 1, y la que emite el 3 puede llegar al 2, al 1. ¿Y qué hace cada sólido metálico, cada cuerpo caliente con la radiación térmica que emiten los cuerpos vecinos? Básicamente hace dos cosas: la absorbe o la refleja. En realidad, habría un tercer fenómeno que es el de la transmisión. Pero
para un sólido metálico, en la región que va entre el IR, luz y el UV, la transmisión es prácticamente nula. Y entonces simplemente nos confinamos a que hace absorción y o reflexión. Estos dos mecanismos se pueden explicar definiendo coeficientes, que como todo coeficiente se definen para que valgan entre 0 y 1 y por lo tanto puedan ser pensados en términos de porcentaje. Por ejemplo, si hablo de un coeficiente de absorción de 0,4, podría interpretarlo como que el 40% de la radiación incidente es absorbida. Justamente, una manera de llegar a ver cómo definir estos coeficientes, ¿cuál es? Analizo toda la radiación, o todo, si quieren, la radiancia espectral que recibe del cuerpo 2. De toda esa radiancia espectral que recibe el cuerpo 2, evalúo cuánta es absorbida. El cociente de la radiancia espectral absorbida sobre la radiancia total recibida define el coeficiente de absorción. Y que claramente, como no puede absorber más de lo que llega, o vale 1 porque absorbe todo lo que le llega, vale 0 porque no absorbe nada de lo que le llega, o tiene un valor entre 0 y 1. Y lo mismo con el coeficiente de reflexión. Y de la misma manera que cuando un sólido metálico emite en forma selectiva, también cuando absorbe en forma selectiva. ¿Qué significa esto? Que en general no absorbe la misma cantidad de energía por unidad de tiempo, unidad de superficie para cada longitud de onda, sino absorbe de manera diferente en las diferentes longitudes de onda. Y claramente, como dije antes, el fenómeno es un fenómeno a nivel de superficie y por el fenómeno de conducción del calor podría pensar uno que se traslada hacia el interior del material. El coeficiente de absorción lo vamos a representar porque está escrito en el libro de esta manera y al igual que la radiancia espectral, no vale para un valor de lambda, sino vale para ese valor de lambda y su respectivo ancho de banda. Si es por lo que emite, como dije, emite ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas transportan energía, se llevan energía del cuerpo, se traduce en la disminución de T. Pero si es por lo que absorbe ondas que transportan energía, por lo tanto absorbe energía, tendría que haber a nivel superficial un aumento de T. Por lo tanto, cuando tengo más de un cuerpo, tengo por un lado la tendencia del cuerpo por lo que emite a nivel superficial de disminuir la temperatura y a nivel superficial por lo que absorbe de aumentarla. Esto por primera vez lo estudió Kirchhoff, el mismo de las leyes de los circuitos. Y dio lugar a la llamada ley de la radiación térmica de Kirchhoff. Para entender lo que planteó Kirchhoff, imaginemos una región separada del resto por paredes adiabáticas, de tal manera que no hay intercambio de calor de ninguna manera entre el exterior y lo que hay dentro de la región. Dentro de la región tengo sólidos metálicos, no me importa ni la geometría ni el material con el cual están hechos, a diferentes temperaturas, e inclusive tengo las paredes de la cavidad a una temperatura particular, todas las temperaturas distintas. En esta región considero que hay vacío,
para que no haya el fenómeno de convección, y obviamente no hay contacto entre los cuerpos para que tenga lugar el fenómeno de la conducción. Por supuesto, ¿cómo hago para que no estén como flotando en el aire, para que no haya contacto? Bueno, no importa, es un análisis mental. No cabe la menor duda, por las leyes de la termodinámica, que si yo dejo evolucionar esto, el cuerpo de menor temperatura la va a tender a aumentar, el cuerpo de mayor temperatura la va a tender a disminuir, hasta que se alcance una temperatura de equilibrio T, la cual se mantendría constante siempre y cuando sea totalmente posible de que no haya ningún intercambio de calor con el exterior, cosa que sabemos que es totalmente ideal. Cuando se alcanzó el equilibrio, se dice que se alcanzó un equilibrio termodinámico, que es un equilibrio entre la radiación emitida y la materia. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué se habla de una acción de equilibrio entre la radiación y la materia? Porque si yo colocara un termómetro y tocara la superficie de los cuerpos, si se alcanzó la condición de equilibrio, estarían todos a la misma temperatura. Pero si yo colocara el termómetro en una región donde no estoy tocando ninguno de los cuerpos, el termómetro también me indicaría un valor de temperatura. ¿Por qué? Porque la radiación electromagnética que emiten y o reflejan los diferentes cuerpos atraviesan el termómetro y determinan la temperatura que el termómetro registra. Por eso en la condición de equilibrio termodinámico, no importa en qué lugar coloque el termómetro, la temperatura en cualquier lugar debería ser la misma. ¿Qué es lo que analizó Kirchhoff? Y de que de alguna manera hay una relación de proporcionalidad entre la manera como la cual el cuerpo emite, caracterizado por la radiancia espectral, y la manera con la cual el cuerpo absorbe, caracterizado por el coeficiente de absorción. ¿En qué sentido, coloquialmente hablando, podemos entender que hay una cierta proporcionalidad? Bueno, en principio, coloquialmente hablando, ¿cómo es que puedo explicar que un cuerpo que está a menor temperatura aumenta la temperatura? Y porque todo lo que tenga que ver con la absorción se manifiesta en mayor intensidad que la emisión. Y por eso la temperatura, por lo menos a nivel superficial del cuerpo, tiende a aumentar. ¿Qué pasaría con el cuerpo más caliente? Y lo que emite en cantidad es mayor que lo que absorbe, por lo tanto la temperatura tendería a disminuir. ¿Y qué pasaría en la condición de equilibrio? Bueno, lo que emite en cantidad y lo que absorbe en cantidad se mantiene constante como para entender que la temperatura del cuerpo no cambia. Pero por otra parte, si uno imaginara que dentro de esta cavidad hubiera un cuerpo que pudiera ser considerado como el mejor en un aspecto, por ejemplo, el mejor absorbedor, ¿qué imagen podría construir uno sobre ser el mejor absorbedor? Como vamos a ver enseguida, el mejor absorbedor podría pensarlo como que es aquel cuerpo que fuera capaz de absorber toda la radiación electromagnética que a él le llega. Sí, es una buena definición de ser el mejor en ese aspecto. ¿Por qué si es el mejor absorbedor tendría que ser el mejor emisor? Aunque sobre ser el mejor emisor por ahora no damos una definición. Porque si el que es mejor en un aspecto no es el mejor en el otro, nunca se alcanzaría el equilibrio. Si es el mejor absorbedor
y por ende la temperatura a nivel superficial iría en aumento, si no fuera el mejor emisor, independientemente de lo que uno entienda sobre ese concepto, la temperatura tendería a ir hacia un lado, por ejemplo, en aumento. Lo mismo que si fuera el peor absorbedor, si no fuera el peor emisor, tampoco podría entender cómo en algún momento podría alcanzar la temperatura de equilibrio. Por todo esto, es claro que debería haber una proporcionalidad entre la radiancia espectral y el coeficiente de absorción. Y eso es lo que justamente establece la llamada ley de Kirchhoff de la radiación térmica, que expresa que el cociente entre la radiancia espectral de un cuerpo, para nosotros sólido y en particular metálico, y el coeficiente de absorción a la temperatura de equilibrio termodinámico T y en el intervalo entre lambda y lambda de lambda es independiente de la geometría y detalle de composición interna del cuerpo y es una función de lambda. La traducción matemática, lo acabo de decir, es la siguiente. Tengo el cuerpo 1 y voy a analizar lo que pasa en un valor de longitud de onda, porque la información tanto de la radiancia espectral y de la absorción está asociada a los diferentes lambda. Entonces me paro en un lambda determinado, en la condición de equilibrio. Por ejemplo, me paro en el color rojo de 6.800 Armstrong. El cociente de la radiancia espectral de ese cuerpo a 6.800 Armstrong y el coeficiente de absorción del mismo cuerpo a 6.800 Armstrong es el mismo que el cociente de estas dos cosas a 6.800 Armstrong del cuerpo 2, del cuerpo 3, del cuerpo N. Ahora, si le hago el cociente para otro lambda, a la misma temperatura de equilibrio, este cociente es el mismo para todos los cuerpos, pero diferente a cuando le hago el cociente para el color rojo. Por eso lo que me queda es algo que depende del valor de lambda. Este cociente me da esta función según la manera como el libro la describe. Me informa la llamada J lambda de T. La radiancia espectral tiene unidades, pero el coeficiente de absorción es un coeficiente adimensional, como todos los coeficientes. Por lo tanto, la unidad que tenga esta función J lambda de T coincide con la unidad de E de lambda. Pero E de lambda es la radiancia espectral del cuerpo 1, del cuerpo 2. Por lo tanto, el J de lambda es una radiancia espectral. ¿Pero una radiancia espectral de quién? Porque del cuerpo 1 no es esta. La del cuerpo 2 es esta. Esta es la radiancia espectral de quién. Ahí es cuando Kirchhoff imaginó lo que sería formalmente un buen absorbedor, el mejor de todos, que sería un cuerpo que tuviera como característica central de que el coeficiente de absorción vale 1, cualquiera sea la longitud de onda de la radiación recibida. Absorbe todo lo que le llega. El coeficiente A de lambda, para todo lambda vale 1. Esto sería más formalmente la condición para ser el mejor absorbedor. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Por qué ustedes observan los cuerpos que lo rodean en este momento? No lo observan por lo que emiten, porque seguramente, salvo la fuente de luz artificial, los demás cuerpos no son autoluminosos, no emiten en el visible. Lo único que estarían emitiendo es radiación infrarroja. Lo que usted le permite ver a los objetos que lo rodea es por lo que refleja, y en particular la radiación visible que refleja.
A tal punto es así que si ustedes apagaran las fuentes de luz artificial e impidieran que llegara por las ventanas o por alguna abertura la luz del día, la luz del sol, todos los cuerpos que están en la habitación alrededor de ustedes no los verían porque no hay ningún cuerpo autoluminoso. Normalmente, salvo que uno después tenga que yo, no sé, un elemento encendido por alguna razón. Ahora, si un cuerpo no refleja nada, ¿por qué no refleja nada? Porque absorbe todo lo que le llega. Dijimos que solamente podía absorber y o reflejar. Si no refleja nada es porque absorbe todo. Bárbaro. Ahora, si no refleja nada, no refleja el visible. Y entonces, como no refleja nada, por la acción que comenté antes, no lo vería. En una manera, para mi gusto, no feliz, el hecho de que absorba todo y por ende no lo podría ver, porque no refleja nada, hizo que a ese cuerpo se lo llamara negro. ¿Por qué no es feliz el nombre? Y porque los cuerpos que están pintados con la anilina de color negro, los puedo ver. Está bien, si yo apago toda la luz, no lo veo, pero no solamente no veo el cuerpo pintado de negro, no veo a ninguno de los otros cuerpos. La característica que distingue a un cuerpo que es negro de otro que no lo es más técnica, que es absorbe todo. Si yo apago las luces, no reflejan nada porque no hay radiación visible a reflejar. A lo que voy es que el nombre está quizás describiendo algo que no es exactamente lo que uno asocia a un cuerpo que pudiera estar pintado con lo que llama negro de humo o negro de bismuto. Pero también lo cierto es que un cuerpo pintado con esas pinturas se comporta bastante cercano a la idea esta de que pudiera absorber mucho más que otro cuerpo. De hecho, ustedes saben que los cuerpos pintados con pinturas que uno llama de color oscuro, de ciertos colores, absorben mucha mayor cantidad de radiación que la que reflejan, y por eso en días de mucha temperatura nadie buscaría vestirse con colores oscuros, sino se busca colores claros, o las casas en las zonas mediterráneas o donde la temperatura es muy alta se pintan de color blanco porque las anilinas que definen el color blanco reflejan mucho más de lo que absorben. Esa idea de experiencia cotidiana ustedes la tienen. Ahora, más allá del nombre, si es feliz o no, y describe realmente con decir un cuerpo negro lo que está ocurriendo, la característica que pide la definición de Kirchhoff es completamente ideal. Porque es bastante razonable darse cuenta de que es difícil que un cuerpo absorba todo lo que le llega. Puede ser que absorba más de una región que la otra, pero que todo lo que le llegue lo absorba completamente, ya me sugiere estar en una situación completamente idealizada. Y así es. Sobre todo porque, como vamos a ver la clase que viene, esto va a implicar que tenga lugar, desde el punto de vista de la matemática, en todo el espectro electromagnético. Y cuando voy a la zona de los rayos X y de la radiación gamma, no hay ningún cuerpo que formalmente cumpla con ese requisito. Ya oportunamente lo vamos a ver. Pero resulta que si yo me concentro en la radiación infrarroja, visible y UV, la física experimental encontró
que había ciertos cuerpos que podían cumplir con lo que pedía la definición de Kirchhoff. Que si bien, repito, define una característica de un cuerpo ideal inexistente en la naturaleza, si yo restringo la definición a una región particular del espectro, existe la posibilidad de encontrar cuerpos que cumplan en algún sentido con lo que pide la definición. Y eso llevó primero faltaba esto, a decir que si ese cuerpo existía, esta J de lambda de T, entonces describe la radiancia espectral de ese cuerpo ideal llamado cuerpo negro. ¿Por qué? Porque si entre los cuerpos que pongo dentro de esta cavidad pusiera un cuerpo que pudiera ser considerado negro, todo lo que llega de los demás cuerpos es absorbido. Pero más allá de si lo veo o no lo veo, porque no refleja el visible, lo que importa es que puesto ese cuerpo a jugar un papel en la ley de Kirchhoff, tendría que la radiancia espectral de ese cuerpo, dividido el coeficiente de absorción, que vale 1, es igual al J. Por lo tanto, la radiancia de ese cuerpo, identificado con el nombre de cuerpo negro, coincide con lo que estoy llamando J en la ley de Kirchhoff. Entonces, esta función J, que a la temperatura T depende de lambda, siendo la temperatura T la temperatura de equilibrio, define lo que llama la radiancia espectral del cuerpo negro. Cuerpo que pudo ser caracterizado, pudo ser identificado en condiciones experimentales en el laboratorio y responde a un objeto como este, pero del cual, sobre por qué este objeto se comporta como un cuerpo negro y las características que él mismo tiene, voy a comenzar a hablar la clase que viene. O sea, la clase que viene vamos a arrancar desde este lugar. Bueno, antes de dar por terminada la clase, no sé si hay alguna pregunta que quieren hacer. No, por mi parte, todo bien. Perfecto, ¿alguno más que quiera decir algo? Todo claro. Muy bien, me alegro. Desde ya les pido disculpas, lo voy a tener que notificar en la noticia porque los alumnos que no están en la clase se van a encontrar con que falta una primera parte. Son tantas las cosas que uno maneja y hace y se me pasó haber grabado la primera parte de la clase, así que lo siento. Lo que me dijeron, más allá de que yo esta clase, esta segunda parte, la voy a subir como estoy haciendo para que tengan acceso todos los que quieran verla en mi canal de YouTube, que hay estudiantes que se han tomado el trabajo en algún momento de grabar clases que yo di en otros cuatrimestres. Yo sé que ustedes tienen todo un sistema de redes internas que se comunican y que bueno, que además de usarlos para decir cosas de todos nosotros, también lo usan para pasarse información. Como eso sé que existe, bueno, traten de ver si acceden a ese material y aunque la clase sea una clase de otro cuatrimestre, pero mientras sea de 93-44, con otras palabras, quizás, porque uno no sabe de memoria lo que va a decir, pero básicamente respetando las ideas fundamentales, esa clase que ya levantó alguien, la tiene en la máquina, la puede ver sin problema. Lamentablemente, por ahora no tengo otra posibilidad porque de 93-44 tengo una sola comisión. Entonces,
no puedo pasarle la clase grabada en otra comisión. Y realmente estoy bastante comprometido con el tiempo como para decir que voy a estar 2 horas grabando de vuelta toda la clase de dinámica. Que por otra parte, en el caso de que la necesiten, podrían obtenerla o de la otra comisión o de esto que estoy diciendo, de averiguar quién tiene clases grabadas de 93-44 de algún otro cuatrimestre y entonces buscar el tema de dinámica relativista para completar lo que fue la primera parte de la clase. Igual le reitero mi disculpa porque, bueno, me distraje, no sé lo que pasó, y finalmente la clase no se grabó. Bueno, si no, entonces no hay ninguna otra pregunta. Lo despido hasta el próximo jueves. Nosotros retomaremos la clase el próximo jueves a partir de explicar qué representa este dibujo y por qué con este objeto representado en este dibujo podemos pensar que ese llamado cuerpo ideal negro se pudo construir en el laboratorio y con esto estudiar el llamado espectro de emisión del cuerpo negro. Bueno, será entonces hasta el próximo jueves. Voy a cerrar entonces la sesión. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, gracias. Chao, gracias.